Buenas tardes, mi nombre es Mendoza Puente Farid. Voy a presentar el proyecto número 3 correspondiente a lo que es la antena J-Shape. Bien, el índice de este trabajo es sencillo. Empezamos con unos objetivos, una introducción teórica y los tres temas particulares que se trabajaron a lo largo de este semestre, correspondientes a las ecuaciones de Maxwell, ecuación de la onda, reflexión y refracción de ondas planas, la práctica de la antena J-Shape con el modelo del artículo, el modelo simulado y el modelo armado, con sus respectivas conclusiones y bibliografía que se utilizaron para este trabajo. En cuanto a objetivos, se plantearon dos objetivos, un objetivo técnico o práctico y un objetivo de aprendizaje. De manera muy breve, el objetivo técnico busca que a partir del modelo del artículo se obtengan valores muy similares para el modelo simulado y por supuesto para el modelo armado, para analizar parámetros clave como reflexión, impedancia de entrada y patrón de radiación, buscando asegurar una correlación precisa que confirme la efectividad de la antena para aplicaciones de transmisión en dispositivos móviles y entornos de interior. Y en cuanto al objetivo de aprendizaje, bueno, vamos a tratar de demostrar que estos conceptos se han aprendido y se pueden aplicar en proyectos clave, como lo es el armado de la antena J-Shape. Básicamente vamos a buscar que esta antena se vea relacionada con las ecuaciones de Maxwell, la ecuación de la onda y toda la teoría previa para poder realizar la simulación, caracterización y armado de la antena. Bien, en cuanto a la introducción, vamos a hacer una introducción breve en el cual pues vamos a destacar que han pasado varios años desde que los servicios de radiodifusión de televisión digital terrestre en la banda UHF en zonas limitadas y áreas de servicio se están expandiendo cada vez más. Entonces, teniendo en cuenta esto, una introducción para la antena J-Shape es que estas antenas se han tratado de miniaturizar más a lo largo del tiempo para recibir una radiodifusión digital en tecnologías indispensables para telefonía móvil, para televisión. Entonces, actualmente, y por poner un ejemplo, se utilizan antenas como la F fijada, que es un modelo que se utiliza sobre todo en celulares con pantallas líquidas o televisiones también puede ser. Y particularmente este modelo, el J-Shape, busca que las antenas monopolo puedan acomodarse en arreglos en el que no ocupen tanto espacio y puedan alcanzarse mayores frecuencias. Particularmente este modelo proviene de un modelo anterior que era el modelo tipo L. Entonces, este trabajo busca adaptar este tipo de modelo para un modelo que es más sencillo, con una línea de hendidura entre elementos de antena y un plano de tierra alimentado por guías de onda, que se conoce como plano coplanar, y buscar un mejor rendimiento de la antena. Bien, de estos temas ya se han trabajado, se han mencionado a lo largo de anteriores proyectos, entonces vamos a intentar explicarlos de una manera más somera. Empezamos con las ecuaciones de Maxwell, que son un conjunto de ecuaciones diferenciales que describen el comportamiento de los campos eléctricos y magnéticos y son la base de la teoría de los sistemas y comunicaciones. Entonces, básicamente vamos a presentar las tres formas, diferencial, integral y fasorial. En el contexto de las antenas, las ecuaciones de Maxwell en su forma genérica siguen siendo las mismas, pero destacan ciertos aspectos debido a la geometría coplanar de la antena J-shape. Y por ser una antena, es mucho mejor trabajarlo en el dominio de la frecuencia, es decir, en su forma fasorial. Entonces, ¿qué nos explica la ley de Gauss para campo eléctrico? Bueno, esta ecuación permanece igual independientemente de la expresión que nos representa que las cargas libres inducen un campo eléctrico, ya que esta relación está entre la densidad de carga y el campo eléctrico no depende de la frecuencia. Entonces, en el caso de una configuración J-shape y la inclusión de un circuito de adaptación de impedancia, influencian a la eficiencia de la radiación y el patrón de campo. En el caso de la ley de Gauss de campo magnético es el mismo caso. Esta ley nos indica que no hay fuentes puntuales de campo magnético y no existen monopolos magnéticos. Este principio nos va a ayudar a predecir cómo se concentrará el campo magnético en torno a cada monopolo, contribuyendo a la distribución del campo en el espacio cercano. En el caso de la ley de Ampère, esta ecuación nos describe cómo un campo eléctrico variable en el tiempo produce un campo magnético. En el caso de la antena J-shape, la corriente oscilante produce un campo magnético alrededor del conductor, mientras que el cambio en el campo eléctrico en el espacio genera un componente magnético adicional. Esta combinación permite que la antena emita radiación electromagnética a medida que la energía se desplaza en ondas de un punto a otro. Y la distribución de corriente va a variar de acuerdo a la frecuencia de adaptación, en nuestro caso es de 440 a 770 MHz, dado el arreglo J.
Y para el caso de la ley de Faraday, pues bueno, esta ecuación explica cómo un campo magnético variable en el tiempo genera un campo eléctrico, lo cual completa el ciclo de propagación de ondas electromagnéticas. En la antena J-shape, cuando una corriente alterna pasa por una estructura en forma de J, genera un campo eléctrico variable a lo largo del conductor, y esta variación induce un campo magnético en el espacio circundante, lo cual nos va a servir para visualizar el patrón de radiación que vamos a ver más adelante. Bien, pasamos a un siguiente tema, que es la ecuación de la onda. Una onda es una perturbación que se propaga a través del espacio transportando energía sin transportar materia. Las ondas viajeras, tales como las ondas electromagnéticas, pueden modelarse matemáticamente mediante fusiones sinusoidales o en su representación fasorial por exponenciales complejas. En este caso tenemos una función sinusoidal y cosenoidal. Son las dos representaciones simples, ambas son válidas y lo único que vas es para ver dependiendo del desfase que quieras visualizar. Bien, la ecuación de la onda en sí, en su representación o su expresión matemática, pues es una ecuación diferencial de segundo orden que representa la relación entre la variación espacial y temporal de la onda. En el caso de las antenas, es muy bueno estudiarlas en el dominio del tiempo, que en este caso es con las ecuaciones de Maxwell. Estas surgen a partir de combinar la ley de Faraday y la ley de Ampère-Maxwell. De hecho, aquí viene una parte que es la deducción de la ecuación de la onda en cuatro pasos simples. Pero es importante considerar algunos aspectos, como que está en un medio homogéneo isotrópico sin fuentes y que la propagación de campos eléctricos y magnéticos es en el vacío. Entonces, partiendo de las ecuaciones de Maxwell en el dominio del tiempo, tenemos la ecuación de Faraday y de Ampère-Maxwell. Como siguiente paso, aplicamos el operador rotacional a la ley de Faraday. Como tercer paso, sustituimos la ley de Ampère usando la ley de Gauss para campo eléctrico. Y como cuarto paso, obtenemos las ecuaciones de onda para campo eléctrico y magnético en el dominio del tiempo. Con algunas sustituciones y reducciones matemáticas llegamos a estas expresiones para campo eléctrico y campo magnético. Bien, en el caso de tener la ecuación de la onda en el dominio de la frecuencia, al igual que en las ecuaciones de Maxwell, es mucho mayor facilidad de estudiar la ecuación de la onda en el dominio de la frecuencia. ¿Por qué? Porque nos va a permitir adaptarnos a las frecuencias de las antenas que estemos trabajando. Entonces, en su forma fasorial, es especialmente útil en el estudio y diseño de antenas, ya que permite simplificar los cálculos de propagación y distribución de campos eléctricos y magnéticos al suponer una variación armónica en el tiempo. Es decir, estamos trabajando con fasores y las expresiones que podrían llegar a ser complejas las trabajamos de una forma simple con álgebra imaginaria o álgebra compleja. Entonces tenemos aquí la representación en su forma general, la ecuación de la onda y la relación de dispersión que relaciona el número de onda con la frecuencia angular y la velocidad de propagación de la onda con respecto a la velocidad de la luz. Entonces vamos a ver ciertas relaciones, qué diferencia tiene las frecuencias que estamos obteniendo con respecto a la velocidad de la luz. Bien, algunas de las dos aplicaciones y más importantes por mencionar, por supuesto que son muchas más, pero específicamente escogí estas porque son las dos que vienen relacionadas con lo que vamos a estudiar en cuanto a los resultados de nuestro trabajo. Entonces, el cálculo de la impedancia de entrada y el estudio de reflexión y pérdidas, que es el tema que vamos a tocar a continuación. ¿Por qué? Porque en cuestión de la reflexión y pérdidas viene relacionado el VSWR, los parámetros S, específicamente el coeficiente de reflexión, S11. Y pues la impedancia de entrada, bueno, vamos a también ver cuáles variaciones hay dependiendo de si se está utilizando algún cable conector tipo BNC, tipo N, etcétera, y por qué en las simulaciones que no se involucran estos cables existe una diferencia en la impedancia. Bien, en cuanto a los medios de propagación, es importante mencionar que evidentemente los materiales son muy importantes. ¿Por qué? Porque las propiedades del material varían dependiendo de, bueno, los resultados que vamos a obtener de las antenas van a variar dependiendo del material que estemos utilizando. ¿Por qué? Por la permitividad eléctrica, su permeabilidad magnética y la conductividad. Dependiendo del material, en este caso es FR4 cobre, por ejemplo, la antena parche de nuestro proyecto anterior era cobre FR4 cobre. El hecho de reducir el cobre y utilizar un medio coplanar se supone que es para buscar mayor eficiencia en cuanto a reducir mucho el coeficiente de reflexión, ya que estamos utilizando menos material que tenga o que sea muy reflexivo, en este caso los metales para las ondas, como lo hemos visto incluso en proyectos de laboratorio, etcétera, pues reflejan bastante las ondas. Entonces, ¿bajo qué condiciones de transmisión y reflexión nos encontramos? Cuando una onda incide sobre la interfaz entre dos medios de diferentes impedancias, parte de la energía se refleja y otra parte se transmite.
Básicamente esa parte que se transmite es la eficiencia que vamos a buscar en en nuestro coeficiente de reflexión, que sea lo más bajo posible o lo más cercano a cero. En este caso, mientras más bajo de cero esté, mucho mejor, porque eso significa que estamos recibiendo toda la señal o gran parte de la señal que se está transmitiendo. ¿Cómo se describe este fenómeno? Bueno, con la ley de Fresnel, que es la reflexión del campo incidente. Y vamos a mencionar también la situación del campo duplicado. Es una situación muy específica, pero ocurre cuando se refleja en una superficie conductora perfecta, idealmente z igual a cero. El campo reflejado puede tener la misma magnitud y dirección que el campo incidente, lo que produce un efecto de duplicación en el valor de la interferencia constructiva que ocurre cuando el campo reflejado está en fase con el campo incidente, generando el doble de amplitud del campo original. Este fenómeno, digo, sí se puede observar en modelos, principalmente con antenas tipo parche, que en nuestro caso es un parche J-shape. No es un caso tan particular porque no es un modelo ideal, pero sí es la explicación de por qué ocurriría a lo mejor cuando em, se podría idealizar que se está reflejando toda la onda cuando está incidiendo en una superficie que es completamente metálica. Bien, pasamos directamente al análisis o estudio de lo que es nuestra antena. La antena que estamos trabajando es la antena J-shape, una antena monopolo diseñado con una estructura en forma de J que permite su operación en frecuencias específicas, especialmente en la banda de ultra high frequency. Su configuración consiste en un conductor en forma de J conectado a una línea de transmisión coplanar, lo que permite un diseño más compacto y fácil de integración en dispositivos. La geometría precisamente es para favorecer un mayor ancho de banda. Tenemos esta antena que consiste en un conjunto de antenas monopolo de lambda cuartos plegados en forma de jotas alimentadas por una guía de onda coplanar. Básicamente el rango que estamos buscando de frecuencias entre 440 y 770 MHz. Y buscamos un diagrama de radiación que sea unidireccional, dado que se trata de una antena, de un arreglo de antenas monopolo. Bien, a continuación también veremos algunas medidas y algunos valores y consideraciones que tomamos para la antena. ¿Para qué sirve? Bueno, su uso es simple. La antena monopolo en forma de J propuesta por la técnica de adaptación simple, tiene la capacidad de aplicarse en radiodifusión terrestre, TV móvil y también en cuestión de vías celulares, como habíamos dicho en la introducción, ya que el tamaño de la antena es razonablemente pequeño para ser construido en un sustrato de papel fenólico. Pasamos a cómo funciona físicamente. Aquí es una explicación en cuanto a distribución, minimización y adaptación de impedancia. Esta función es para explicar un poco cómo funciona el arreglo coplanar, para explicar un poco o entender mejor cómo es que se está transmitiendo señal a partir de esta antena. Entonces, la adaptación de la impedancia en nuestro caso fue con un BNC, con unos 70 ohms más o menos de impedancia esperados. La distribución de campos, bueno, en esta línea de transmisión, em, precisamente se busca que se reduzcan las pérdidas y reflexiones internas, dado que se tiene menos material reflexivo. Y la minimización de discontinuidades. Partimos a la parte de la misma geometría. Buscamos que sean antenas que se puedan fabricar con mucho menor talla y que puedan alcanzar más frecuencias. Bien, pasando directamente a la parte práctica de la antena. En este modelo mostramos los resultados que nos mostraba el artículo y algunos valores que debíamos esperar del coeficiente de reflexión, BCWR, impedancia y distribución de corriente. Como se puede ver, en este caso estamos esperando unas frecuencias mucho más elevadas, entre 440 y 770 MHz, una impedancia para un cable BNC con 70 ohms. Esperamos un patrón de radiación en la carta Smith muy similar. Y en este caso, bueno, no tenemos el patrón de radiación específico, son la distribución, es el análisis de distribución de corriente y vemos cómo es que las antenas monopolo empiezan a funcionar más dependiendo de la frecuencia que se trate de analizar. Precisamente este es el objetivo de poner varios monopolos para alcanzar un mayor ancho de banda. En cuanto al modelo simulado, la explicación es simple. De acuerdo a este modelo de artículo, que es el que venía con las medidas, es que establecimos la lista de parámetros y a partir de ahí empezamos a trabajar en CCC. Construimos los dos bricks, construimos la línea de transmisión y la tierra y establecimos un monopolo para a partir de ahí, en reducciones constantes de 1 milímetro, fuimos construyendo cada uno de los monopolos hasta llegar a la mínima expresión, que es el que tenemos en el centro. Entonces, a partir de ahí es como seguí un poco la guía para poder realizar este modelo en CCT. Y ya para finalizar, pues obviamente se utilizó
el puerto de guía de onda para establecer el positivo y los negativos de acuerdo a la coplanaridad de la antena. Bien, aquí tenemos algunos resultados, parámetros S, podemos ver que son muy similares. De hecho, en este cuadro hago una comparación un poco breve, pero que puede ser útil de acuerdo al artículo, de la simulación con el artículo. Tenemos un BCWR muy cercano a cero y un patrón de radiación unidireccional como lo estábamos esperando. Lo único que cambia es la impedancia. ¿Y por qué? Porque en este caso no estamos utilizando como tal un BNC, estamos simplemente imprimiendo un puerto de guía de onda, no tenemos una impedancia de cable, por lo que se esperaría una impedancia menor. Entonces, estos datos son congruentes de acuerdo a lo que viene en el artículo, que son documentos experimentales o datos experimentales y de nuestro modelo simulado. En el caso del armado, pues bueno, también un armado simple. Utilizamos una hoja de calca, recortamos la placa fenólica en las medidas adecuadas, limpiamos con alcohol los residuos. En esta misma hoja calcamos sobre la placa para poder traspasar el plumón permanente negro y que ese plumón pudiera cubrir los restos de cobre que no queríamos que se desintegraran cuando lo pusiéramos bajo los efectos del cloruro férrico. Aquí pues pelamos el cable BNC y lo conectamos de esta manera. Aquí también vamos a ver algunos efectos que se tienen porque no tuvimos un adaptador preciso para esta antena de coplanaridad. Entonces hicimos esta soldadura y buscamos que, pues bueno, el estaño con el que se soldó no hiciera contacto con las líneas de tierra y generara un cortocircuito. En cuanto a las pruebas, bueno, estas son las pruebas realizadas en el laboratorio. Obtuvimos estos datos de modelo de armado y aquí algunas explicaciones de por qué obtuvimos esos datos. Por ejemplo, aquí tenemos un poco más de ruido en la impedancia, pero es una impedancia que se busca de acuerdo al BNC. ¿Por qué más ruido? Porque no tenemos un adaptador para nuestra antena. Entonces, el hecho de haber puesto la línea de transmisión mucho más arriba de lo que se esperaba puede generar cierto ruido y lo mismo para las líneas de tierra. Entonces, es un trabajo más artesanal, queda un poco sucio, genera un poco ruido, pero estamos obteniendo resultados en cuanto a BCWR y S11 que esperamos obtener. En el caso, por ejemplo, de los parámetros S, nuestra reflexión fue mucho mayor y esto se debe a que dentro del armado hubo residuos que quedaron de cobre, sobre todo en la parte de las frecuencias más altas, que son los monopolos más pequeños, y eso pues sí puede generar bastante ruido. ¿Por qué? Porque al ser una separación muy delgada de la antena, realmente la elaboración requeriría de materiales o procesos mucho más sofisticados, de los cuales, pues digo, nuestro modelo armado fue muy artesanal. Entonces no se espera que se tenga a lo mejor el mejor resultado para el coeficiente de reflexión, a menos que se tenga limpia la antena de residuos de cobre, y esto se especifica en este lado. Y pues bueno, finalmente pues podemos decir que nuestros objetivos se cumplieron de manera satisfactoria. ¿Por qué? Porque logramos armar la antena, pudimos analizarla con respecto a la teoría que sabemos y podemos confirmar que este tipo de antena es una solución eficaz para la recepción de señales en la banda UHF. Los resultados de simulación, artículo y armado fueron muy congruentes entre sí y supimos justificar e identificar cada uno de los eventos que se dieron sobre nuestra antena y también evidentemente tener con algunos aspectos a mejorar. Entonces, por ejemplo, uno de los aspectos a mejorar, claro, pues sería buscar una manera más eficiente de realizar el armado. Aquí están las bibliografías que se utilizaron, aquí está el documento de PDF del artículo de la antena y pues esto es todo. Muchas gracias por su atención.